Bueno, primero vamos a hablar sobre ansiedad, luego sobre depresión. Son temas fáciles, vienen en el examen, sí, así que tengan mucha consideración con este tema, ¿no? Ya. Ahora, chicos, quiero que se acuerden lo que les había hablado clases pasadas sobre la ansiedad patológica. Si se ve la pantalla, ¿no? Me avisan si es que no se cambia o cualquier cosa. Ustedes tienen que recordar que una ansiedad el ser humano para, para irse en contra de las situaciones adversas que les presentan. Por ejemplo, van en un bosque y hay un lobo. Entonces, la persona tiene ansiedad, es su sistema simpático y hace que la persona esté más atenta, es más eh, sus ojos, sus pupilas, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo que va a ayudar al sistema simpático con el tema de la ansiedad. Es algo natural, es algo fugaz, es como que de un momento y luego pasa, se adapta según la situación. Obviamente que la ansiedad te causa ese sentimiento nada bonito, es como que te causa como que si hubiera un intruso dentro de ti y estuvieras más atenta a todo, cualquier sonido mínimo te puede fastidiar y puede estar acompañado de ciertos síntomas que que pueden ser externos, por ejemplo, le pueden sudar las manos, hay miasis, está más atento, está como que muy reactivo ante los pequeños golpes, como que hace así, ¿no? Y psíquicos también, porque la persona empieza sobre a no tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es algo normal que cualquier persona pasa en una situación que evidentemente es displacentera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esta situación que tiene la persona es muy prolongada? Está durante todo, mucho tiempo. Por ejemplo, ayer estaba viendo una película sobre las personas que estaban en los campos de concentración, ¿no? Para ellos queda ansiedad terrible todos los días que le peguen para que den información o que los golpeen o que no saben si van a morir, ¿no? Entonces sí es algo muy duradera, pero yendo a la actualidad. Podrían ser temas de estrés en el trabajo, en los estudios o estrés por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya se desencadena y se perpetúa por mucho tiempo, ¿no? Y ya no tiene justificación, o sea, la persona ya puede ser que esté estresada en su trabajo, pero luego se va a su casa y sigue estresada, ¿no? Se supone que debería cambiar este, este ánimo, esta emoción, ¿no? Y esto hace que la persona, acá es el punto importante, la persona no pueda desarrollarse en su... Ay, me dio toda mi pastilla. La persona no puede desarrollarse en su 100%. A veces por el mismo tema de estar sobrepensando las cosas, sobreanalizando, no tomar decisiones, te desgasta, ¿no? Te desgasta emocionalmente, físicamente, y ya cuando quieres hacer otra no tienes suficientes fuerzas, ¿no? Entonces, es importante saber reconocer cuál es una normal y cuál es una patológica, ¿no? Y entonces, ¿cuál es lo que tienes que acordarse? Que una dura un momento fugaz, otra dura muchísimo más tiempo, eh, se prolonga demasiado, ya no hay justificación por de viaje, cambie del lugar que es, cambia ese sentimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se está desarrollando una ansiedad patológica. A ver, se cambia, ya se cambió. Listo. ¿Cuántos somos aquí? Vamos a ver. Bueno, ya. Chicos, si le pueden decir a sus compañeros que normal pueden ver, lo pueden ver después, lo descargan y de la computadora lo pueden poner en 1.5 para que sea más rápido y pueden acabarlo más rápido, ¿no? Me faltó aquí. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de tener? Ya hemos dicho, hacen sus deseos, hacen
ante un golpe así, la persona tiene que ser así, ¿no? Pero es tanto la ansiedad que hace así como que muy fuerte, ¿no? Puede tener diarrea, puede tener estreñimiento, temblores, taquicardia, ¿no? Y psíquicos está nervioso, inquieto, intranquilo, quiere huir de la situación, tiene ideas catastróficas, ideas, lo peor puede pasar en la situación que está muy preocupado y disminuye la atención, no porque la persona no tenga una buena atención o tenga un trastorno de déficit de atención, porque está tan concentrada que pone a una situación que es irreal, a una situación que por más que sea estresante, todo, tanta emoción le pone a esto que deja de lado lo importante, ¿no? Disminuye la memoria por el mismo tema de que la concentración y las energías están desviadas y siente que va a morir. Siente como negativo. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, la ansiedad se da más o menos en el 15% de la población, es más frecuente en las mujeres y aparece en la edad media donde la mujer se encuentra en una situación de trabajo, de estudio, de familia, ¿no? La etiología de la ansiedad es que puede ser psicosocial, puede ser por la misma situación, está el trabajo, la biológico, porque hay una intoxicación prolongada más simpático por el simpático, aumenta la adrenalina, aumenta la noradrenalina, el sistema simpático tiene, ¿no? ¿Se acuerdan que el GABA produce la dopamina? O eso creo que les voy a hablar en impresión. Produce la dopamina y la dopamina es el neurotransmisor que nos va a dar esta sensación placentero, de que algo te da calma, algo te hace feliz, ¿no? Y eso precisamente hay drogas, hay medicamentos, nos dan cierta sensación de que algo es placentero, pero es muy rápido, ¿no? Pero si uno produce serotonina, es una felicidad más prolongada, va a prolongarse en el tiempo y va a ser muchísimo mejor, ¿no? A ver, luego vamos a ver, yo tenía mi lapicero, tenía mi lapicero de mi esto, pero se me malogró. Pero bueno, voy a tratar de, vamos a ponerlo acá, ¿ya? El diagnóstico, ahí está, el diagnóstico lo vamos a hacer con los criterios diagnósticos. Quería ver si estaba grabando. Vamos a hacerlos con los criterios diagnósticos que ya vamos a ver. Es muy importante que uno tenga que descartar si es que hay alguna patología de por medio. Por ejemplo, hay personas que tienen hipertiroidismo y esto produce una excesiva activación del sistema simpático y hacen que las personas sean más ansiosas. Entonces, descartar, por ejemplo, problemas hormonales, ¿no? Como hipertiroidismo. Descartar, por ejemplo, que tenga un tumor en la glándula suprarrenal que aumente las catecolaminas, la noradrenalina, y es por eso que la persona está así, ¿no? Entonces hay que descartar esto. Descartar que use el alguna también es importante. Ahora, vamos a hablar sobre los diferentes, ¿qué es esto? Los diferentes tipos de trastorno de pánico, ¿no? La persona, para que tenga trastorno de pánico en el diagnóstico, debe tener 4 de los siguientes síntomas: palpitación, temblor, molestia, náuseas, mareos, calofríos, parestesias, realización, que la persona, la realidad que está viviendo ahora siente que como que su cuerpo está saliendo y ese espíritu está viviendo esto o no está presente, por así decirlo, tiene miedo a morir y a volverse loco, ¿no? Aquí tenemos que siempre descartar, acuérdense, eso es muy importante, siempre tenemos que descartar que las patologías que nosotros estamos viendo no sean por un medicamento, no sean por otra enfermedad. Y así siempre hay enfermedades, como ya les dije, que pueden hilar, ¿no? Similitud con estos síntomas.
Y no está mejor por otro trastorno mental. La ansiedad va unida, manía a, si es que está con la depresión, entonces también tenemos que descartar otras patologías psiquiátricas. Ahora, también tenemos tener en cuenta en el pánico, así como que estresada, que no esté comprometida con una angina inestable, tenga un infarto de miocardio, que tenga que consuma alguna droga o tratar de eh, hacer exclusión de estos síntomas, ¿no? Luego tenemos a la fobia específica. La fobia específica puede ser directamente de una, por ejemplo, tengo fobia a ir, no sé, sola al banco. Y a un objeto tengo fobia por agorafobia, creo que sí. No me acuerdo. Que la persona tiene huequitos y como que se mueven, ya yo tengo fobia a eso. Hay personas que tienen fobia a la altura, ¿no? Esto produce una inmediata, trata de evitar, como que resiste el sentimiento que le está provocando o simplemente lo quiere evitar, quiere voltearse y no verlo. Es desproporcionado totalmente. Es muy persistente tiempo, es que afecta a la persona y no se explica por otro síntoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen también miedo a la administración de una inyección, ¿no? O de animales, no sé, una serpiente, qué sé yo. En los niños, el miedo y la ansiedad se puede expresar con llanto, con rabietas. Ellos no saben expresar muy bien sus sentimientos, emociones, sobre todo si son muy chiquitos. Entonces, si es que este niño está con esto, podemos ver que algo está desencadenando, algo externo, ¿no? Y eso es la fobia específica. La fobia social, bueno, como su mismo nombre lo dice, es cuando una persona tiene miedo tiene como que rechazo ante una situación social que normalmente sería algo normal para nosotros, ¿no? También por el mismo tema de la pandemia nosotros hemos tratado de evitar, ¿no? Ciertas aglomeraciones, ¿no? Entonces eso también hace que la persona pues se sienta no explota al máximo sus capacidades o habilidades sociales y esto como que va disminuyendo, ¿no? Y a veces uno tiene miedo, pero si es que esto ha pasado cuando no hay pandemia o no había una situación crítica, pues sí debemos considerar la fobia social en la persona, ¿no? Si es que tiene sobre todo los síntomas, por ejemplo, de que tiene miedo ante una situación en específica, tiene miedo a estar expuesto a un posible examen, a una situación que le ponga en ridículo y no sepa cómo actuar, a una conversación, a reunirse con otra persona extraña, a ser observado, no le gusta que lo miren cuando come, cuando bebe. Eh, irse a otro lado, de evitar. El individuo puede tener esta predisposición de actuar para personas que lo miren, vergüenza. Luego es muy desproporcionado, dura de 6 meses más. Obviamente que si nosotros estamos ante una situación nueva, vamos, no sé, a un colegio nuevo, a una universidad, todo es nuevo, obviamente vamos a tener un poco de ansiedad, ¿no? En ese momento. Pero el tiempo esto se va disminuyendo y hasta que no haya, ¿no? A estar expuesto a esa situación, prefieren huir. Ninguna sustancia, otra enfermedad. Y un poco por otra afección médica. Entonces, más o menos la persona, pues ya sabemos, ¿no? Evita ir a esto, tiene miedo, ansiedad,
Y luego tenemos a la fobia, a ver, esto es también fobia social. Ahí está la fobia social. Ay, ya, ahora tenemos a la agarofobia. Fobia, yo me estaba comiendo. Yo tengo de los huequitos. Agarofobia es, por ejemplo, cuando una persona está expuesta a ciertos lugares públicos. Transporte público, un espacio abierto, a un espacio cerrado, a una cosa, estar solo, saber qué hacer. Eso es lo que tiene la persona de miedo. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si acá lo he puesto. Por ejemplo, la persona siente de que escapar de la situación va a ser muy difícil y no va a ser completamente autónomo para poder sobrellevarlo, ¿no? La persona porque le da miedo que la lleven por otra parte, que, bueno, también uno puede tener miedo como mujer, ¿no? Que nos lleven y que ese día y todo esté tranquilo, igual como que la, como más tranquilo. Y estar dentro como también a sitios, o puede ser que tenga sitios cerrados, o una tienda, un teatro, un cine. La persona de que esta situación de escapar es muy difícil. Tiene ¿Aló? ayuda de esa persona para... ¿Aló? No se escucha muy bien, se entrecorta. Uy, se entrecorta. Ah, Sí, Sí, a cada rato. ok. Ya, ahorita voy a cambiarme a este internet. ¿Ahora me escuchan? sí, Sí, mucho mejor. ahora me escuchan. Ahora mejor. Ya, chicos, cualquier cosa del audio me avisan porque está toda emocionada y explicando y no se podía. Bueno, ya, listo. Agorafobia. La persona tiene mucho miedo a estar en una situación, a diferentes situaciones. Por ejemplo, a estar en espacios abiertos o en espacios cerrados, o estar en una cola o estar solo. ¿Por qué? Porque la persona siente que estando solo no va a poder tener la ayuda necesaria para escapar de esto y no va a poder tampoco ser autónomo para solito o solita salir de esa situación, ¿no? La persona pues tiene miedo, tiene ansiedad, ya esa situación activa demasiado sistema simpático y requiere totalmente la compañía de otra persona para calmarlo. Dura de 6 meses a más, es clínicamente significativo, no se asocia a otro trastorno. Chicos, ¿desean que les repita algo de lo anterior cuando ya terminemos la clase? ¿Han escuchado todo? ¿O que no Sí, escucharon? mejor. Social, un poquito como que se Repito, cortó, pero ya. no tanto. Cuando termino de decir esto, ya lo repito. ¿Ya? Ahora, el trastorno de ansiedad generalizada. Este es uno de los más comunes de todos los tipos de trastornos que puede haber en cuanto a la ansiedad. ¿Ya? Su diagnóstico es muy importante porque a veces se puede confundir con la preocupación de una persona, con todo, todo lo que la persona quiere llegar a ser, toda esta carga que uno tiene por los estudios, por las cosas, pero siempre tenemos que ver los criterios diagnósticos para ver si es que una persona puede tener trastorno de ansiedad y no confundirlo con que simplemente sea su tipo de personalidad o es como, o esa persona es así, no. Entonces, cuando decimos que una persona tiene trastorno de ansiedad generalizado? La persona tiene una preocupación excesiva, se anticipa a la situación, crea escenarios imaginarios de lo que puede pasar, de lo que va a pasar o no sé, ¿no?
esto dura más días de lo que está ausente. Hay días que la persona se puede sentir tranquila, no tiene nada, pero hay días que sobrepiensa las cosas y aumenta estos sentimientos, estas emociones, ¿no? Esto está relacionado con el trabajo, con actividades escolares, académicas, etc. Para el individuo es muy difícil controlar la preocupación. Sentirse capaz de que la situación está escapando escapa de sus manos. Entonces la persona no se siente capaz de contrarrestar esto, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, en los niños solo se requiere un ítem de lo que voy a decir, pero en las personas, por ejemplo, es inquietud, fácilmente se fatiga, ves a la persona que está cansada y dices, pucha, ¿qué tendrá? ¿Estará desnutrida o algo? Pero es que tanto su energía se evoca a esas situaciones imaginarias, a la anticipación, a pensar, a sobrepensar, a sobreanalizar, que ya no tiene energía para otras actividades. Es muy difícil que la persona se pueda concentrar por el mismo desvío de la atención, está muy irritable, tiene tensión muscular y hay problemas en el sueño. Se queda hasta muy tarde, 1 de la mañana y no puede dormir y le tienes que dar pues medicamentos como benzodiazepinas para que la persona contrarreste esto, ¿no? Esto causa un malestar significativo, deteriora sus relaciones sociales con otras personas y otras áreas del funcionamiento de la persona también se ven alteradas. No está asociada por alguna sustancia, siempre tratar de hacer descarte de alguna sustancia y tampoco por otro trastorno. Entonces, este es uno de los más comunes del trastorno de ansiedad generalizada que nosotros debemos de saber, ¿no? Ahora, hay ciertas condiciones que nosotros podemos decir si el hipertiroidismo, la hipoglicemia también han sido de las personas, como ya les dije, el infarto, la crisis asmática, la migraña, la depresión también puede poner a la persona muy ansiosa cuando ya pasa de estar en una etapa de la distimia y todo, o pasa a estar triste, puede virar a la otra parte, ¿no? Y eso podemos llamar como bipolaridad. Ahora vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo y relacionados. Este es bonito, este es uno de los trastornos que, o sea, son chéveres porque justo vi una película que se llama TOC en Netflix, que les recomiendo bastante, que son diferentes trastornos obsesivos compulsivos. Uno tenía de la limpieza, otro tenía esto de que hablaba malas palabras, otro era de ser muy ordenado y así. O sea, me gustó mucho la película. ¿Qué es la obsesión? La obsesión son los pensamientos, son las ideas o las imágenes recurrentes, intrusivas. Tú estás haciendo ejercicio, de la nada viene un pensamiento de que tienes que hacer algo, un pensamiento sobre una persona, un pensamiento sobre algo en realidad. Y son ideas irracionales, son absurdas, como que la persona está tomando mucha importancia a una situación que no merecería tanto, ¿no? Interfiere con el funcionamiento de la persona. Y la compulsión es lo que hace, es el impulso. Obsesión es el pensamiento, compulsión es el acto, lo que hace la persona para contrarrestar esto, ¿no? Y si lo suma las dos cosas, es el TOC. Ahora, esto tenemos que especificar cuánto es, cuánto tiempo dura. Por ejemplo, puede durar 1 hora, si está asociado o no a una sustancia, si tiene o no otro trastorno. Si es que la persona tiene una introspección, como que se analiza constantemente sus actitudes, sus acciones, sus pensamientos, ¿no? O si es que no, o hay poca introspección. Hacer diagnósticos diferenciales también. Esto es muy común en cuanto a la epidemiología en las mujeres y en los hombres, en los niños y adolescentes. Es más del sexo masculino. Ya inicia más o menos a los 20 años y se asocia, por ejemplo, a la depresión, a la fobia social, al consumo de alcohol, a la ansiedad generalizada, a la fobia específica. Entonces, estos trastornos obsesivo-compulsivos van a veces unidos, que son frecuentemente unidos con estas otras patologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trastorno dismórfico corporal. Aquí la persona, por ejemplo, ve que
tiene uno o más defectos que no son observables por otras personas. Por ejemplo, no sé, un ojo es más grande que el otro. Una persona lo puede ver, si es que te está mirando obviamente como que 5 minutos de frente, sí lo puede ver, pero si te mira como que un ratito quizás no se note, pero tú sí lo ves y le das mucha importancia a esto, ¿no? Es una preocupación por este defecto que haya o también por algo que no existe. Por ejemplo, yo puedo ver que tengo una mancha acá, que para mí es una mancha, pero para otra persona no es nada, ¿no? Y la persona le causa sufrimiento a esto. Esto se da en mujeres, más que nada, el trastorno dismórfico corporal, en la edad que hay muchos cambios de 15 a 30 años, y puede estar unida con otros trastornos mentales, ¿no? Especificar si es que hay dismorfia muscular, si es en cuanto a los músculos, por ejemplo, se ven los hombres que ven que tienen poco músculo o mucho músculo, si es que hay introspección o no. También tenemos que tener en cuenta cuáles son los defectos faciales que la persona está tomando en cuenta, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga de su nariz, de su boca, de sus dientes, no sé, ¿no? Entonces tiene preocupación por uno o más de estos defectos, imperfecciones en el aspecto físico que no son observables por otras personas. El sujeto, después de que tiene esos pensamientos, ha realizado, ahí viene la compulsión, un comportamiento de mirarse en el espejo, de limpiarse con exceso, de maquillarse con exceso, de rascarse. Puede tener actos mentales repetitivos, ¿no? De que ya voy a hacer esto para evitar esto. Entonces ven que está tanto el pensamiento como la compulsión unidos en estos trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y esto no se explica evidentemente por otra patología. Entonces es muy importante. Básicamente el diagnóstico diferencial que tenemos de esto es el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo, fobia, trastorno de identidad sexual también, ¿ya? El inicio, pues, va a iniciarse en la adolescencia, 15, 30 años, y sabemos que es más en mujeres, es prolongada, fluctuante. En cuanto al tratamiento, como es parte de la ansiedad, le podemos dar psicoterapia y los medicamentos que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, cosa que haya más serotonina en su cuerpo y pueda contrarrestar esto. Acuérdense que estos medicamentos, los SIRS, son muy importantes para la depresión y también para la ansiedad. Son los que se usan básicamente. Luego tenemos a los trastornos de acumulación. La persona se ve en la dificultad de deshacerse de las cosas, es cachivachera, tiene un montón de cosas, guarda, lo abarrota en su casa y necesita de esto. No atribuye a otra afección, es clínicamente significativo y puede causar que otras personas eviten ir a su casa o eviten juntarse con ella. La persona es porque está adquiriendo excesivamente esto o porque simplemente le están regalando o le está robando o lo está consiguiendo barato, ¿no? Ver si es que hay introspección o no también es importante. Luego tenemos a la tricotilomanía, es esta acción de arrancarse el pelo para intentar disminuir la cantidad, ¿no? Está como que así que se arranca. Y nos atribuye a otra afección médica clínicamente significativo. La persona también puede ser de que se lo coma, ¿no? Se coma este cabello. Y el trastorno por escoración, este es muy importante. Eso sí se ve. Yo me acuerdo que en el 2019, cuando estaba viendo el Loaiza, vimos a un paciente que tenía migrañas repetitivas, ¿ya? Y le dijimos que se rasque la piel. Y resulta que el paciente era alérgico, ¿no? A algunas cosas de níquel, esas cosas, pero aparte por el mismo tema de la ansiedad que tenía, que no había sido diagnosticada, la persona se había hecho lesiones cutáneas y se rascaba y se hacía como que una raya, así. Y eso era signo de atopía y también de la ansiedad que podía tener, ¿no? Obviamente acá tenemos que descartar que sea por una enfermedad, por una sustancia, por otro trastorno.
Y acá hay lesiones. Tú ves que la persona, tanto que se ha rascado, ya como que se ha escamado todo en su pierna, en sus brazos, ¿no? Sobre todo cuando son zonas más específicas que puedan rascarse en los brazos o las piernas. Ahora, el trastorno de apego reactivo, relación desinhibida, postraumático, es relacionado al estrés. Es relacionado al estrés. Entonces, esto lo vamos a ver, me parece que, creo que había una clase específica, solo que lo puse aquí por si acaso. Sí, porque en su clase solo hablan de TOC, ansiedad y... Ay, ahorita chicos, ya. Hablan de TOC, ansiedad y ahora vamos a pasar a la depresión. Quiere que repita lo del principio, ¿no? Sí entendieron todo, ¿no, chicos? En realidad estos temas son bien fáciles. Solo tienen que saber diferenciar uno del otro, no es tan complicado acordarse y básicamente diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en lo que es ansiedad normal y patológica, diferenciar cuáles son los síntomas, cuánto es la prolongación. Por ejemplo, la patológica dura mucho tiempo, hay pensamientos catastróficos, hay síntomas somáticos, la persona suda, está diforética, le pica todo el cuerpo, se arranca el cabello, tiene estos pensamientos, está muy inquieta, está muy nerviosa, ¿no? En cambio, la normal es cuando evidentemente estás en una situación que te produce ansiedad, por ejemplo, estás en la mitad de un bosque o estás, no sé, el bus te dejó en un distrito peligroso, obviamente que vas a tener ansiedad, ¿no? En ese momento, pero uno lo puede más o menos contrarrestar. Epidemiología es más común en las mujeres. Etiología puede ser por diferentes cosas, pero ustedes tienen que acordarse aquí algo importante de que se aumenta la noradrenalina por el mismo sistema simpático de lo que está activando la ansiedad. Puede ser que disminuya el GABA, y el GABA es lo que nos da placer, nos da el sentimiento de tranquilidad, que también este GABA puede ser producido por cosas externas, por sustancias externas, pero obviamente que son más, no son poco duraderas, ¿no? En cambio, uno si produce GABA endógeno y con acciones buenas, ¿no? Puede ser más prolongado y al final no te vas a sentir tan mal. Ahora, trastorno de pánico. La persona tiene que tener 4 más de estas: palpitación, temblor, sudoración, tiene pánico a una situación específica, hay que diferenciarlo si es que no está con infarto, con crisis asmática, si no está con hipertiroidismo, tiene un tumor en la glándula suprarrenal que aumenta las catecolaminas y por eso está así, ¿no? Tiene dificultad respiratoria, tiene ahogo, descartar que tenga un infarto, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene escalofríos, parestesia. Entonces, estos son los del trastorno de pánico. Acuérdense que no puede estar asociado a alguna sustancia, a un medicamento, a alguna patología médica o a un trastorno psiquiátrico. Ahora, la fobia específica es específicamente a una situación, a un objeto, a un animal, a que le inyecten le pongan una inyección. Esto desencadena una ansiedad inmediata. Voy a ponerlo acá más grande. Una ansiedad inmediata, es desproporcionada, es persistente, no se explica por otro síntoma y la persona puede ser que tenga miedo a las arañas. Yo tengo, por ejemplo, miedo, como ya les dije, a los huequitos que se mueven, a las agujas, a lugares cerrados, a las alturas también pueden tener miedo a las personas, a los colores también pueden tener algunas personas miedo. Y la fobia social, la persona trata de actuar de cierta manera para evitar ser humillada, avergonzada, siente que todas las personas lo están mirando, tomando muchísima más importancia a lo que la persona está haciendo, lo que no está haciendo, cómo mira, cómo hace, cómo no hace, ¿no? La persona evita de ir a estas reuniones, evita de ir a situaciones donde se vea expuesta y se sienta humillada. Tiene mucha ansiedad desproporcionada, dura más de 6 meses. Y bueno, como siempre,
produce malestar físico en la persona. Ya, chicos, esto es en cuanto a la ansiedad. Vamos a poner acá. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. ¿Entendieron todo, no, chicos? Sí, Valeria. Veo una cámara. Tu cámara está prendida, Víctor Alonso. Cuidado. Ya. Ahora, vamos a ver el tema de presión. Ustedes ya lo han visto esto en la semana pasada. Esto lo voy a poner aquí nomás en esto para que sea más grande. Vamos a ver. Si se corta, chicos, hay alguna interferencia o algo, me avisan. Creo que sí están entendiendo todo, ¿no? En realidad estos temas son sencillos. Ya. Ahora, vamos a ver el trastorno del estado de ánimo. Vamos a ver, acá yo tenía mi lapicerito para poner todo esto, pero bueno. Más o menos le voy hablando y voy a tratar de escribirlo con mi mano. Ya. Bueno, el trastorno del estado de ánimo es una de las patologías más comunes por la cual los pacientes se van a psiquiatría. Esto puede ser desencadenado por situaciones que afecten el día a día de las personas, situaciones desencadenantes como el fallecimiento de alguien, la pérdida de algún bien, la pandemia, tantas cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que nosotros hablamos de depresión? La depresión puede estar definida por diferentes cosas, es multifactorial, ¿ya? Y el trastorno del estado de ánimo, ay, me pica esto, también puede ser diferente. Por ejemplo, ahorita que estoy dando ginecología, vemos lo que es el trastorno disfórico premenstrual, en donde la persona, la mujer, está muchísimo más irritable, más molesta cuando le va a venir una semana antes que le venga su periodo, está muy sensible, se pone a llorar, ¿no? Hay personas también que puede verse sigue grabando eso, ¿no? Personas que pueden ver que hay un cambio de su actitud, de sus sentimientos cuando cambia el clima. Personas que se sienten peor, se sienten más estresadas, más tristes cuando hay, por ejemplo, cuando hay invierno, en verano se sienten más tranquilos, mejor, ¿no? La distimia, que es también parte de los trastornos del estado de ánimo, donde la persona puede sentirse triste por un largo periodo de tiempo, pero no es tan severo como la depresión. Es como que lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene. Es algo prolongado, pero no es tan severo, ¿no? Esos son algunos, por ejemplo. Ahora, esto se puede desarrollar por diferentes hipótesis, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, el tema, voy acá a ponerlo, a ver. Oh, no puedo. Ya. La hipótesis monoenérgica. Aquí dice que son muy importantes las monoaminas, como ya les habrán explicado en clase. La noradrenalina, adrenalina y dopamina. La noradrenalina y la dopamina están muy... acá lo puedo abrir. Están muy relacionadas al tema del sistema simpático, ¿no? Y estos, la noradrenalina y adrenalina, nos pueden dar el sentimiento, la emoción, este sentimiento de hacer las cosas, de tener impulso por hacer algo, de tener punche, por así decirlo, para hacer algo, ¿no? La motivación, por así decirlo. La dopamina te da placer, te da tranquilidad, te da felicidad, ¿no? Y la serotonina te da felicidad. Y la serotonina, sobre todo, es la que te da más felicidad. Ay, voy a guardar una copia, un ratito. Ya, ahora sí. Espero que puedan ver, a ver, creo que sí se ve. Ya, chévere.
Entonces, aquí en la clase nos hablaron sobre estas, ¿no? Que son muy importantes porque esas están almacenadas en unas vesículas. Vamos a poner acá. Están almacenadas en unas vesículas, ¿no? Ahí está la noradrenalina, adrenalina, la dopamina, la serotonina. Están almacenadas y estas son eliminadas. Son, por ejemplo, si se ponen a pensar, si una persona está ansiosa por mucho tiempo, está que usa y usa y usa y usa y usa y usa y usa la adrenalina, ¿cierto? Entonces, como ya no tiene adrenalina, cuando necesita esta adrenalina para tener impulso, para hacer algo, para hacer su tarea, para bañarse, para, no sé, hacer ejercicio, ya no tiene la suficiente. Entonces, ahí más o menos podemos estar correlacionando por qué la persona se siente tan fatigada, tan cansada. Por más que la persona no esté haciendo nada, los mismos pensamientos sobre análisis que pueda tener la persona hace que se gaste eso. Se gasta, ya no hay, y cuando lo necesitas, no lo puedes utilizar porque no hay, ¿no? Eso es más común, la depresión, en las mujeres, ya es más común en las mujeres, pero también en la adolescencia, también puede ser en los hombres, depende de la situación que estemos, ¿no? Hay sustancias que nos pueden ayudar, por ejemplo, los antidepresivos, aquí vamos a ver los diferentes tipos de antidepresivos, que nos pueden ayudar a evitar gastar esto. ¿Sí? La serotonina me da felicidad, y yo por alguna razón estoy que lo gasto, no porque necesariamente esté feliz, sino porque el mismo cuerpo decide no usarlo o gastarlo, yo lo recapto. Es como que ahorro hasta que tenga muchísimo y esta muchísima cantidad me va a hacer feliz, me va a hacer más contenta. Edad, pues ya les he dicho que es más común a los 20 años, también puede ser en la adolescencia, puede ser también en los adultos mayores. No tiene una predilección por cierto grupo etario, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Que puede haber una disminución tanto de la noradrenalina, en el sudor, en la orina, en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede haber una disminución de acá está, ¿ves? Puede haber una disminución de todos estos neurotransmisores y no hacen lo que deben hacer dentro del cuerpo, ¿no? Darnos el impulso, darnos la felicidad, darnos el placer. Entonces, si es que la persona tiene déficit, por ejemplo, de serotonina, la persona va a estar muchísimo más irritable, más tensa, va a sudar, va a estar intranquila, nerviosa, con estos pensamientos, ¿no? Si la persona no tiene adrenalina, no tiene interés por hacer algo, no tiene motivación, no tiene el impulso por hacer algo, no atiende a la situación en la que está muy apático. Y si no hay dopamina, pues la persona no tiene placer, como ya les dije, ¿no? Entonces, si ustedes unen estas tres, lo que nos puede dar es tanto depresión, y la depresión obviamente va a llevar a un déficit cognitivo de la persona, no va a poder concentrarse en las actividades normales que hace porque su atención le está llevada por otra parte, ¿no? Y todo esto, obviamente, la persona puede sentirse, por ejemplo, si es que no hay dopamina, puede sentirse que tiene abulia. Abulia significa la falta de motivación, falta de punto, falta de que quiera hacer algo, falta que le guste algo, ¿no? Ahora, también hay la respuesta inmunitaria en la depresión, ¿no? Que es el tema de que la misma persona puede ser de que tenga anticuerpos que están relacionados con esto. También puede ser por una respuesta endocrina, por ejemplo, cuando hay hipotiroidismo, por la misma disminución del T4 y el aumento del TSH, puede ser que la persona no se sienta suficientemente feliz, se sienta triste por este mismo cambio, ¿no? Y también puede haber arteria cognitiva, de que eso lo vamos a ver más adelante. Y acá hay diferentes tipos: distimia, depresión doble, trastorno eufórico premenstrual, ¿no? Y el afectivo estacional, que se cambia cuando estamos en el invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
el estrés y la depresión no solamente afectan nuestro día a día, no solamente nos afectan ahora, o sea, algunas personas pueden decir, no, o sea, yo estuve con depresión tanto tiempo, no, pero ya me recuperé, estoy bien, pero obviamente esto ha dejado un estrago en la persona. Puede ser que haya hecho de que su hipocampo, donde se almacena toda la información, se reduzca. No, puede ser que tenga muchísimo más niveles. Es como que las secuelas, por así decirlo. Tenga muchísimo más niveles de noradrenalina, de adrenalina, por eso es que suda mucho, por más que no esté con depresión y con estrés. ¿No? Y puede ser que sus emociones también se vean afectadas por el tema de la amígdala cerebral, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Se activa. El estrés crónico de verdad nos puede hacer secuelas, nos puede hacer estragos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro sobre todo. Ahora, vamos a ver el trastorno de depresión mayor. Primero, para esto, también les iba a hablar sobre la teoría cognitiva y me estaba olvidando. Aquí era, por ejemplo, el tema de que era un perrito, no sé si le dije en la clase, ¿no? Era un perrito que le habían puesto como que en un espacio que había electricidad y estaba libre y otro, el mismo espacio con electricidad, pero tenía una cadena. Entonces, el perrito que tenía electricidad y estaba libre, podía saltar de aquí para allá. Obviamente que le fastidiaba la electricidad, pero corría, ¿no? En cambio, los que tenían cadena, como que se sentían atrapados ahí y no podían salir, no podían, ¿no? Por la misma cadena que estaba y por así decirlo, se resignaban. Luego, al mismo perrito que estaba con la cadena, le quitaban la cadena y este perrito simplemente pasaba en la valla, quería pasar la valla, pero no podía. Por más que ya no tenía la cadena, ya no tenía, por ejemplo, la depresión ahí, ya la persona se sentía que no podía hacer eso, por más que ya no esté el estímulo, no esté la depresión, esté con sus medicamentos. Entonces es muy importante que la persona siga con su psicoterapia, no es que nunca se vaya a recuperar, ¿no? Obviamente que sí puede haber algunos estragos, algunos secuelas, por así decirlo, pero no es nada que no se pueda mejorar, ¿no? Obviamente con su psicoterapia la persona puede rehabilitarse muy bien. Pero es así, ¿no? Esa teoría del perrito. Ahora, el trastorno depresivo. Nosotros todos esos trastornos lo vemos en el DSM-5. Nosotros decimos no solamente cuando una persona está deprimida porque está triste por mucho tiempo o porque está quizás también el cansancio del trabajo, de la escuela, ¿no? Pues se produzca más, o sea, la persona para que tenga depresión debe ser diagnosticada con ese DSM-5 y tiene que cumplirlo. Primero, que tenga un ánimo, y esto puede virar, puede ser depresible o irritable. Mucho sueño, poco sueño, como lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí la persona está muy depresiva. ¿Qué es esto? Ya. Cierto, tengo pasito en 10 minutos. Bueno, ya. La persona está muy depresiva o está muy irritable. Puede aumentar de peso o puede disminuir de peso. Puede tener mucho sueño, puede tener poco sueño. Puede tener, eso sí, fatiga, sí, porque sus pensamientos están en otro lado. Puede estar muy alentecido, sus movimientos, como que camina así despacito. Puede no tener sueño, como les dije, o mucho sueño. Se altera se altera la concentración, atención, memoria. Siente mucha culpa, se siente inútil, se siente incapaz de que no pueda hacer algo y tiene ideas que pueden ser suicidas, por ejemplo, o catastróficas, ¿no? Debe cumplirse 5 de esos 9 criterios. Eso obviamente puede causar un malestar significativo, no se atribuye otra afección, no otro trastorno, ¿no? Ahora la distimia. La distimia es la presencia de un estado de ánimo depresivo persistente, pero no llega a cumplir los criterios de depresión mayor. Mínima 2 años, es muy prolongada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí, por ejemplo, la persona
está con un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, su apetito se ve disminuido, su sueño, tiene poca energía, baja autoestima, falta de concentración, decisión y desesperanza. Mínimo que la persona esté con esos síntomas 2 años, mínimo 2 meses, que no vire a hipomanía o manía y no se explica mejor por otro trastorno. Eso es muy importante de que se acuerden. Ahora, el trastorno disfórico premenstruales ustedes también lo van a ver en el tema de ginecología. Aquí tiene que haber que esté en la mayoría de ciclos. Puede ser que uno en un mes esté, otro mes no esté, sí, pero tiene que cumplirse en la mayoría, al menos 5 síntomas. Está muy lábil, cambia su emoción, cambia sus emociones de tristeza a irritabilidad. Está con depresión, con irritabilidad y con ansiedad. Y esto se tiene que ser una semana antes de su periodo, ¿no? Hay menos interés, menos concentración, duerme mucho, está agobiada, tiene más hambre, mucho dolor, ¿no? Y acá también se puede asociar a los síntomas de dismenorrea, que es el dolor fuertísimo que uno puede tener cuando está con su periodo, ¿no? Esto interfiere en su día a día, no se explica por otra enfermedad, y el criterio es que esté en 2 ciclos sintomáticos. Si tiene más de 2 ciclos sintomáticos así, puede ser que tenga esto, y el tratamiento para esto también es los antidepresivos, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto. Ahora, nosotros tenemos acá diferentes medicamentos, diferentes familias. Tenemos, por ejemplo, la fluoxetina, que es uno de los medicamentos que más se usa. Eso se usa más, por ejemplo, en los que son adolescentes, en los que son jóvenes, ¿ya? Sertralina también. Ojo que el consumo mucho consumo de estos medicamentos pueden hacer de que la persona desencadene síntomas que causan estos medicamentos. Por ejemplo, pueden ser que suden mucho, pueden ser que estén muy alterados, muy tranquilos, muy eufóricos por el mismo medicamento. Y eso normalmente no debería pasar, entonces ahí tendríamos que descartar, por ejemplo, de que tú, por ejemplo, tienes a una paciente bipolar, pues no le vas a dar antidepresivos, ¿no? Y sobre todo los antidepresivos que son con adrenal, que son que recaptan los duales, los que recaptan adrenalina y noradrenalina, porque esto va a aumentar más su manía de estos pacientes bipolares, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Luego, la fluoxetina se da de 20 a 80 diario, todos los días, mínimo 1 año, hasta 2 años podrían llevar. Sertralina creo que eran 40 o 60. Escitalopram también es bueno, es uno de los mejores medicamentos, pero es caro. Se da de 10 a 20. Luego tenemos 10 a 20, el citalopram también y la paroxetina, ¿no? Los SIRS pueden causarnos malestares gastrointestinales, dolor de cabeza, agitación, ansiedad en las primeras semanas, pero luego como que ya va bajando. Es importante saber de que estos SIRS pueden causar disfunción sexual en las personas, ¿no? Pero son muy eficaces, son muy seguros a comparación de otros que vamos a ver. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la clomipramina. Y los duales, que son noradrenalina y serotonina de ambos, la venlafaxina, duloxetina, ¿no? Amitriptilina puede ser que la persona se sienta con más cansancio, tenga hiperinsomnia, es muy útil en el dolor neuropático, así como la pregabalina también, y no se usa en el adulto mayor, importante. La que sí se usa en el adulto mayor es la mirtazapina, importantísimo, ¿ah? Esa viene. Mirtazapina, una señora que se llama Mirta, tiene nombre ya no de señora geriátrica, entonces asociarlo a mirtazapina en adulto mayor, eso sí se usa, la amitriptilina no. La clomipramina es muy útil en el TOC, por ejemplo, tienen agorafobia, tienen fobia específica o tienen fobias sociales, pueden utilizarse. Luego, estos efectos adversos de los antidepresivos es que pueden alterar
en el sistema cardiovascular de los pacientes, ¿no? Entonces, en los adultos mayores que ya tienen, ya de por sí, por su edad misma, pueden tener alguna afección cardiovascular o alguna hipertrofia del ventrículo izquierdo, arritmia, tienen válvulas, tienen prótesis valvulares, ¿no? Todo esto puede ser que cause que la persona aumente más estos síntomas, ¿no? Estos antidepresivos tricíclicos. Luego están la venlafaxina, la duloxetina, son buenos, pero hay que tener en cuenta de que no darlos, por ejemplo, si yo tengo un paciente bipolar, tiene manía, y en la manía hay aumento de esta adrenalina, pues no le voy a dar eso. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una hipertensión o tiene un infarto al miocardio, está aumentado estos neurotransmisores, pues no le voy a dar, no tendría que pensarlo 2 veces. ¿No? Y también tenemos a los antagonistas de la alfa-2 específicamente, o sea, de la parte del sistema simpático, útil en los abuelitos, ojo con el piojo, mirtazapina, se usa en los abuelitos. Es muy bueno para esto, no tiene efectos a nivel sexual, gastrointestinal, puede ser que te dé sueño, puede ser que aumente de peso, por ejemplo, los abuelitos que son muy flaquitos le pueden dar estos medicamentos. Y el mantenimiento de terapia es que la persona tiene que utilizar estos medicamentos casi 1 año a 2 años, depende si es un episodio único o severo, o si tiene más de 3 episodios en 5 años, utilizarlo por lo menos 5 años, ¿no? Ya. Bueno, chicos, eso sería todo en cuanto a las clases. Acá hay un mensaje, ¿qué pasó? Tiene su clase.